Hola, somos el grupo 3, Ok, ¿cierto? Somos el grupo 3. Venimos a presentar, venimos a presentar el video de la entrevista de Jean-Marc Dess en el Filmo. ok, bueno, yo quería comenzar con una frase que él dice al inicio de la entrevista y que yo creo que engloba mucho de lo que habla el libro, y es que el habitar es una experiencia social, individual y colectiva. Entonces quería yo preguntarles a ustedes qué opinan, si esto se alinea con el concepto que ustedes tenían de habitar, porque pues, digamos, busqué que era experiencia, como definición en la RAE de experiencia, y dice que es el hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo. Entonces, en ese sentido, pues el habitar sería como sentir, conocer y permanecer en un lugar. Entonces, no sé ustedes qué opinan de eso. Bueno, pues, o sea, yo escuchando la entrevista, estoy de acuerdo con Natalie. Creo que, pues creo que en un principio el habitar es, o sea, nosotros originalmente, bueno, yo originalmente tenía el concepto del habitar como algo mucho más simple, como simplemente estar en un lugar, pero la verdad, y por ejemplo compararlo con si uno está de paseo en algún sitio, si uno está viajando o cualquier cosa, uno se da cuenta que hay una diferencia muy grande como entre simplemente estar en un sitio y habitarlo. Y como dice Jean-Marc, habitar es como, o sea, es un conjunto de gestualidades y de acciones que van más allá de simplemente estar ahí. Es como interactuar con el mundo, interactuar con lo que lo rodea a uno, cuidar las cosas, como la idea de crecer y la jardinería, la idea de compartir el espacio con otras personas es como mucho más profundo que simplemente estar como en un lugar. Entonces, pues yo creo que sí, sí, personalmente creo que eso es muy cierto. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que ustedes están comentando y también me pareció, pues bueno, ya que están hablando de cómo el habitar y que habitar, que pues vieran desde ese punto, él viera desde ese punto de vista, como no sé, el aseo, cómo se vincula ese gesto del lugar y cómo el cuidar, que pues también es habitar hace que pues los lugares perduren y cuando, bueno, lo que él decía es que cuando hacemos perdurar las cosas, hacemos que existan esos lugares, que los podemos habitar, que los podemos cuidar. Entonces, sí estoy de acuerdo porque, no sé, muchas veces, independientemente de que uno pueda estar en un lugar, pero si ese lugar uno no siente como una conexión con ese lugar, claramente no lo va a habitar, no lo va a cuidar, no lo va a recorrer, no va a hacer uso de esos espacios. Entonces, pues también me pareció muy importante eso porque también tenía esa confusión entre habitar y como estar en un lugar. Sí, total. Yo Pero también, no sienten que, sí, vale, dale, tranqui. que no No, sienten que yo, que entonces el papel, habla, voy a hablar. habla. Eh, no sienten que el papel del arquitecto entonces en ese orden de ideas se perdería un poco, porque si la percepción de las personas es las que realmente determinan como el sitio en sí, pues digamos que nosotros no tendríamos ese control de determinar las sensaciones que se van a generar ahí. Entonces, no sé, yo siento que pues puede que sí, pero puede que no, como que perdemos un poco el papel que tenemos de no solo diseñar un espacio, sino de diseñar como sensaciones y emociones al interior de él. A ver, pues, no sé, yo siento que el rol del arquitecto ya no es como definir esas experiencias, sino generar un espacio propicio para que esas experiencias se puedan desarrollar y que el mundo se convierta en un entorno en el que el ser humano se pueda desarrollar como ser humano y pueda establecer esa conversación que Jan plantea como muchos verbos, como actuar, caminar, cantar a lo largo del libro. Siento que ese sería como más el papel de nosotros. Yo estoy de acuerdo con Joshua. Yo pienso que
pues bajo la premisa como de que hablan en la entrevista de que pues el habitar sea a partir como de los individuos, de la experiencia que tienen ellas. Yo considero que el papel del arquitecto sí va muy con, pues sí, con lo que dice Joshua de brindar ese espacio, es darles como generar ese espacio que ellos van después a cuidar, porque como arquitectos también tenemos la responsabilidad de pronto de brindarles un lugar en el que se sientan cómodos, en el que se sientan, no sé, se sientan apropiados sientan como cierta apropiación de ese lugar para poder cuidarlo, porque si las personas llegan a un lugar y no tienen las condiciones para ellos sentirse cómodos o para desarrollarse, no van a querer pasar como a este espacio de cuidado que se necesita para habitar. Bueno, puede ser, sí. Y yo siento que, no sé, algo que él decía es que él a veces le sorprendía mucho que muchos arquitectos o, bueno, ingenieros tenían como muy poco cuidado hacia el lugar, hacia la historia del lugar, hacia los recuerdos del lugar y hacia los mismos habitantes del lugar. Entonces, claramente, si uno como arquitecto no tiene en cuenta todas esas situaciones, todos esos contextos, todas esas vivencias de donde uno va como a crear este proyecto, a diseñar este proyecto, pues claramente puede que el resultado no vaya a ser habitado por los habitantes, porque si es algo que ellos no quieren o no necesitan, muy probablemente pues no está respondiendo como a eso. Entonces no va a ser como un lugar habitado, pero en cambio si tienen en cuenta ese contexto, esa historia, esas vivencias, el lugar en sí, yo creo que sí el arquitecto tiene como esa responsabilidad, como decía Julián, de poder diseñar en base a eso pues un lugar que pueda brindar esas experiencias y que probablemente vaya a ser habitado por los habitantes de los alrededores y el lugar. Bueno, pues yo en vez de pensar de que no lo van a habitar, yo diría que lo habitan de acuerdo a sus condiciones. O sea, pues de hecho, creo que ahí sería el verdadero trabajo del arquitecto, como mirar éticamente y el contexto, que era también una de las cosas que él decía, como el emplazamiento es un punto importante del mismo proyecto, y es porque es como mirar las condiciones para mirar el actuar de las personas y cómo ellos van para utilizar ese espacio, porque no es como que no lo vayan a habitar, sino que ellos lo van a habitar a su manera, que probablemente no es la misma de lo que el arquitecto pensó. Bueno, creo que fue una Pues excelente. Sí, hágalo. yo creo que el espacio, pues el arquitecto también con lo que proyecta, con sus proyectos, él habla de que nosotros tenemos una posición política y ética y, y relacionándolo con lo que ha dicho Daniela y Andrés, pues también es como nuestro rol, no sé si filosofar sea el término, pero sí buscar entender el contexto del espacio en el que estamos proyectando para que ese mismo contexto, ese mismo contenido histórico, se le transmita a los que lo vayan a habitar y ellos también puedan eh, como que comunicarse con el espacio mediante el proyecto arquitectónico. Sí, yo creo que como que ahí radica un poco la excelencia como de la charla de Bess y de su como discurso y es esa idea precisamente de la función como del arquitecto y de las personas que construyen como en conciliar, digamos, el mundo gestual un poco simbólico del habitar con la realidad física. Y yo creo que pues esa reflexión es constante y tiene que ser constante como nosotros como arquitectos, pues, precisamente nosotros no estamos construyendo, digamos, con exclusivamente con la idea de que la persona va a habitar el espacio efectivamente, sino también que lo va a habitar como en una condición humana y espiritual de habitar, compartiéndolo y, digamos, construyéndolo durante el tiempo. Entonces creo que por ahí puede ser la respuesta. Bueno, creo que ya en eso concluimos nuestra conversación. Eh, Sí, yo creo que ya
Bueno, gracias.